Bueno, bien, recording in progress. Bueno, ¿quién quiere? Bueno, ahora lo va a presentar a Guillermo, que creo que todos lo conocemos, pero Eh, Martín, que trabaja con él, y que está haciendo su tesis. Y bueno, no sé si es que a la invitación a esta reunión quisiera decir alguna palabra a alguien, Alan quizá. No, solamente saludarlo a Guillermo, que como entré tarde, a Katy, a todos los amigos, y bueno, felicitarlo por el libro, lo que ya hice varias veces, pero hay varias personas, algunos los veo y otros no. Cuando alguien que los conozca hable, que nos lo presente o después en su momento cada uno se presente, porque hay muchos que veo y no conozco y otros que no veo y tampoco conozco. Así que Claro. bueno, eso, nada más. Entonces, gracias por la reunión linda que han organizado, que hemos organizado. Bueno, sí, hay un montón de gente sí que está, que bueno, que lo siguen a Guillermo o que se han interesado por la publicidad que le hemos dado. La mecánica sería que él va a exponer, Guillermo exponga o cuente, relate, recite, sí, un poco del libro, que es muy lindo, lo hemos leído juntos, como en el proyecto, juntos en la medida que se pueden juntar. Y bueno, después nosotros le hemos mandado, hemos hecho algún tipo de cuestionario, digamos, ¿sí? Dentro de lo cual eh, serían como disparadores para que después podamos, ¿sí? Bueno, dialogar, charlar. Así que le dejaría ahora que Martín lo va a presentar a, a Guillermo y los españoles creo que dicen hacer la pelota, que es como eh, dar, mostrar sí, ilustrar, digamos, ¿sí? Al director, ¿no? Y a quien trabaja con uno, no hace falta en este caso porque ya es una pelota, digamos, ¿sí? Pero, así que bueno, muy agradecido, la verdad que el libro y todo me parece que está muy bueno, y entonces Martín, que tú dices, lo va a hacer, pero no lo va a hacer por eso, sino porque realmente es muy bueno el libro y es un gusto tenerlo aquí a Guillermo. bueno, entonces en nombre de nuestro proyecto Tecnociencia, Filosofía y Medio Ambiente, la verdad que para mí es un gusto presentar a Guillermo Folguera, a él y a su último libro, La Ciencia sin Freno. Solamente una muy breve introducción para quienes no conozcan a Guillermo y por ahí se interesen por el tema y hayan visto el link. Él es biólogo y filósofo, licenciado en filosofía, egresado por la Universidad de Buenos Aires, y la verdad que tiene una trayectoria muy grande en torno a las problemáticas socioambientales. Él fue integrante del grupo de reflexión rural y actualmente trabaja como profesor en la UBA y como investigador del CONICET. Y para mí algo muy importante, digamos, porque he estado en contacto con los chicos de su grupo que dirige, un grupo de filosofía de la biología, la verdad que muy grande y muy lindo, que se dedica a trabajar este tipo de problemáticas ambientales y sociales que él, bueno, ha trabajado acá en este libro, y creo que sintetizan o sintetiza mucho del trabajo que viene haciendo desde hace muchísimos años ya. Eso nada más, ¿no? Como para presentarlo a Guillermo, para que tengan una idea, al menos una breve semblanza de quién es y qué es lo que ha hecho estos últimos años. Y ahora, bueno, quisiera yo darle como un espacio a Guillermo para que nos cuente un poco eh, sobre las motivaciones, especialmente que lo han llevado a elaborar este libro. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias para compartir este momento y por supuesto que como en todos los casos sería muy diferente si estuviera allá y estaríamos hablando y después compartiendo un almuerzo juntos y juntas. Pero bueno, es lo que nos toca y tratemos de que sea inclusive a favor, porque hay personas posiblemente conectadas de otros lugares también del país. Y un agradecimiento también, yo todavía guardo muchos recuerdos hermosos de la última vez que vi
a Alan, a Martín y a un montón de otras personas queridas de allá, así que la esperanza del reencuentro, que estoy seguro que no va a ser dentro de tanto, y bueno, y se da encima este reencuentro, aunque sea virtual, en un contexto muy lindo, porque estoy muy agradecido de poder hablar de este libro con ustedes. Algunas cosas del libro, quizás algunas cosas que no están explicitadas, que muy probablemente estén, se vean en la obra, pero bueno, que por ahí no está mal enfatizarlas antes de después ir a las preguntas, que además me llegaron, que están buenísimas, la mayoría superan con creces, cosa que puedo responder, pero bueno, evidentemente de eso se trata el ejercicio también del pensamiento y del cuerpo, ¿no? Dejar desplegar, ¿no? Primero voy a decir 2 o 3 comentarios casi obvios. El libro es una creación colectiva. Yo creo que todo libro lo es, y todo paper lo es, aun cuando llevan nuestros nombres. Pero en este caso yo creo que es casi obligado. Es una creación colectiva en personas que formalmente lo mejoraron. Yo al terminar tuve cerca de 80 y pico de versiones que había hecho, producto de las lecturas. El libro me llevó unos 5 años en total de armado, escritura y corrección. Y el libro intenta recuperar lo que fueron 20 años de trabajo académico y de militancia. Ahora estoy empezando otro libro y yo creo que lo voy a hacer en menos tiempo y recuperando menos. Y quizás esto que estoy planteando no lo planteé como virtud, lo estoy planteando también como defecto. Es un libro muy ambicioso. Es un libro muy ambicioso. Y quizás hasta extremadamente ambicioso. Pero bueno, respecto a la creación colectiva, no solo me refiero a las personas que leyeron y corrigieron, que son un montón. También me refiero al trabajo de la editorial CFP24. Es una editorial muy chica acá de Ciudad de Buenos Aires, es un taller escuela realmente, y confiaron en el libro. Y hicieron casi un año de edición, lo cual es una locura. Tuve 3 editores a mi cargo. Lo dije en otras presentaciones, lo digo ahora, yo no escribo tan bien, y aún así se siguen encontrando errores. Así que para mí no era mi primer libro, pero yo creo que fue un libro increíblemente difícil en el armado, y por suerte tuvo un montón de gente que lo mejoró. Y también quiero dedicar, el libro al comienzo le dedico a 15 personas que a mí me formaron. Y en ese listado que pongo al comienzo, hay un montón de personas que quiero, pero que además me apuntalaron, no el libro, porque creo que a ninguna de las 15 personas se los di de leer, salvo a una, sino mi trayectoria. Y están en el libro. Está Andrés Carrasco, está Elisa Mazzarini, está Ana Carolina Hedge, está Olimpia Lombardi, está Jorge Rulli, Tito Menéndez, Adolfo Boy, todos un montón de personas que en la academia, en la vida, en la militancia, están. Y realmente están en un sentido muy fuerte. Bien. El libro tomó una dimensión, yo creo que particular a partir del contexto de la pandemia. De hecho, la portada lo pongo acá, creo que estaba, es un dibujo que hace Sergio Langer. Quizás a Sergio Langer lo conocen, es un dibujante con cierto reconocimiento, muy políticamente incorrecto en el contexto local, lo cual para mí, ahí está, gracias, lo cual lo hace una persona muy interesante porque patea el tablero, ¿no? Como todo el tiempo, y Sergio hace ese dibujo antes de todo este contexto que estamos viviendo, anticipando lo que de alguna manera después se dio. Y fue una portada que en su momento inclusive hablamos si era una buena idea con la editorial, porque si se fijan en general las portadas no son así, no tienen tanta información. Y de alguna manera hubo una apuesta, y yo creo que fue una muy buena apuesta. Sigan a Sergio, que vale la pena también seguirlo. Es un dibujante, un humorista, llamémoslo así,
que molesta. Y el prólogo también para mí es una joya, que es de Raúl Sivecci. Si no lo conocen, Raúl es un politólogo, no sé exactamente cómo llamarlo, una lista de políticas internacionales del Uruguay, muy vinculado a movimientos sociales de América Latina, con una mirada muy latinoamericana, con un prólogo que conecta a su Uruguay con México. Y yo le estoy muy agradecido también a Raúl y a Sergio porque construyen esta cuestión de lo colectivo y no me conocían ninguno de los dos, o por lo menos me conocían muy periféricamente. El libro lo comenté que lo empecé a escribir hace 5 años y cuando arranqué pensé, bueno, ¿a quiénes me voy a dirigir? Y pensé 4 o 5 grupos, por eso digo que también era ambicioso, por ahí debía haber acotado un poco más, no lo sé. Pensé obviamente personas en general informadas por la ciencia, o de la ciencia, informadas en general. Pensé académicos y académicas de diferentes campos, que estén repensando la actividad científica o que sean parte de la comunidad científica. Pensé comunicadores y comunicadoras de la ciencia, que yo creo que es uno de los grandes temas, de hecho es una de las grandes obsesiones que yo tengo, el tema de la comunicación. Por eso también trabajo en la radio y por eso también estoy activo en redes sociales, porque creo que en la comunicación tenemos desafíos. El libro tiene una pretensión de comunicar de una manera. No sé si lo logré, no, y tampoco no es exactamente en lo que me quiero detener, sí en el intento, y es lo que trato de pensar. El otro grupo que pensé, el libro, es para docentes que enseñen ciencia. De hecho, entre los 15 agradecimientos está la que fue mi profesora de biología del secundario, que fue muy importante para que yo empecé estudiando biología, me gustaban los dinosaurios. Y bueno, después las cuestiones vinieron de otra manera, pero digo, trabajo desde el 2003 en formación docente y tenía también ahí un intento. Y el último, tratar de aportar a los movimientos sociales que fueron fundamentales en todo el proyecto, inclusive leyendo muchos de los apartados en luchas específicas, movimientos sociales que me acompañaron en muchos de estos 20 años y que van desde cuestiones tan disímiles como salud mental, megaminería, fracking, agronegocios, epidemiología, etcétera, etcétera. Me dirigía a esos 5 grupos. Y eso hizo del libro un intento por arrancar desde abajo. Llamémoslo abajo, arriba, no me gusta. Saco el de abajo. Arrancar, lo que pasa es que fue algo que me dijo una editorial que se las quiero comentar, arrancar bien desde el comienzo, tratando de dar elementos. Y a la vez no lo quería hacer largo. Entonces era como mucho. Reitero, no me estoy atajando ni nada, simplemente estoy comentando que eran un montón de coordenadas que yo quería hacerlo. Un montón de editoriales me dijeron que no, que me rechazaron. Una de las editoriales justamente me dijeron, nosotros presuponemos un lector más avanzado y vos estás partiendo de un lector, no dijeron bajo nivel, pero me lo dieron a entender. Entonces, pero era parte de mi objetivo, es parte de mi objetivo. Después, el libro, quizás es algo obvio, busca abrir, no busco cerrar. No tengo respuesta de la mayoría de las preguntas que abro. Lo que intentaba era fundamentar preguntas y señalar grietas dentro del poder hegemónico y su vínculo con una parte del aparato científico. Con lo que yo creo que es por lo menos la parte hegemónica. Alan me mandó una muy interesante, importante devolución del libro, creo que también la transmitió en parte del grupo, y tiene razón con que parte
de la historia de la ciencia no responde al canon que yo señalo. Lo que sí por ahí señalo es que el objetivo del libro fue describir una parte de la ciencia hegemónica. Yo creo que hay otras, inclusive creo que hay otras ciencias hegemónicas que no están descritas en el libro y que al empezar yo señalo que no voy a trabajarlas. Por ejemplo, yo creo que hay una ciencia muy importante en Argentina que estrictamente no se dirige a políticas públicas y que está mucho más atravesado de una historia iluminista, de un acto creativo, y creo que tiene un lugar importante. Creo que de hecho ese lugar, ese tipo de ciencia, fue la que frustró a Lino Barañao, que está nombrado en el libro, ex ministro de Ciencia y Tecnología, cuando, como me llegó al oído, Lino Barañao decía: la ciencia argentina no me está dando las patentes que yo estoy pidiendo. Y no era tanto el laburo que estábamos haciendo, me parece, un montón de personas, entre ellas Alan y yo, para denunciar esa ciencia que lucra, esa ciencia al servicio del capital. Me parece que también respondía que la mayoría, pero ahora lo podemos hablar, de la ciencia responde a una lógica de ciencia, llamémosla, abro comillas, neutra. Reitero, todo lo que estoy diciendo admite matices y todo lo que estoy diciendo quizás o abro la posibilidad que después no acuerden y en todo caso haremos el intercambio del caso. Después, algo que me pasó durante el libro, y me pasó un montón, es que apelé, ya habrán visto, a un lenguaje híbrido. El libro no es un libro biológico, no es un libro escrito desde la biología, el libro no es un libro escrito desde la filosofía, el libro no es un libro escrito ni de la antropología ni de la sociología, y tampoco desde artes, pero mezcla ese lenguaje. Y es cierto que busqué un lenguaje híbrido, y es cierto que estoy en la búsqueda también de un lenguaje híbrido. Y varias veces durante estos años me pregunté, en varias noches de crisis, qué estaba escribiendo. No me quedaba claro que estaba escribiendo algo que combinaba recursos. Yo veía algunos autores que también hacían referentes internacionales, por supuesto, que mezclaban discursos. Por ejemplo, Zizek tiene varios libros en los cuales mezcla películas, inclusive en algún caso, lo menciono también en el libro, una película que analiza Zizek también, El último hombre sobre la Tierra. Pero claro, lo hace un lenguaje mucho más claramente filosófico y con un objetivo, un discurso mucho más claro. Esta cuestión de estar mezclando lo local, lo global, bueno, varias veces me pregunté. En algún lugar me respondí que estaba necesitando esa hibridez para decir lo que quería decir. Yendo a la parte final de esta primera intervención, para después podamos hacer la ronda del caso y el ida y vuelta que me interesa. Martín hizo referencia en la presentación a la historia del grupo, al grupo de filosofía y la biología que pertenezco. El grupo también es un grupo híbrido, no solo en cuanto a que atraviesa diferentes formaciones, tiene cerca de 25 personas de muy diferente formación, biología, filosofía, informática, antropología, historia, etcétera, etcétera. Sino que también el grupo fue cambiando. El grupo nació hace unos 10 años como una manera de repensar las ciencias, mucho más clásicamente lo que entendemos por filosofía de la biología. Y fue en los últimos 5 o 6 años donde claramente empezó a tirarse a analizar problemáticas socioambientales. Hoy prácticamente todas las líneas del grupo están montadas en eso. Y es muy interesante porque pasó poco tiempo y se fue dando una, entre comillas, natural, nada se da naturalmente, pero se fue dando naturalmente, no es que nos pusimos de acuerdo. Y fue justamente a partir de involucrarnos de diferentes lugares, y es el día de hoy que el grupo analiza temas como abeja, autismo, dengue, cáncer, transgénicos,
modelo de los agronegocios, megaminería, digo, un listado largo, plataformas internacionales vinculados con el cambio climático, digo, una diversidad muy grande de las líneas de grupo, y esto que planteaba Martín también, yo creo que estamos colectivamente en la búsqueda. Supongo que la vida es una búsqueda, pero verlo tan reciente no deja de resultarme llamativo. Lo último, antes de ir puntualmente al contenido del grupo y arrancar propiamente, pero por ahí me parecía que podía ser interesante esto en función de en estas horas hablábamos con Martín un poco que podía interesarse. Hace poco presenté el libro en Rosario, me invitaron antes que se cierre todo, y fui y compartí un momento muy lindo con compañeros y compañeras de allá, principalmente organizado un evento con el colectivo Paren de Fumigarnos, del cual además tengo un montón de amigos y amigas allá. En un momento dije el comentario y lo quiero repetir un poco también con ánimo de provocación. Dije que estas eran, de alguna manera, las universidades que habían soñado las dictaduras. Con esto no estoy diciendo que vivamos en dictadura. Lo que estoy diciendo es que me parece fundamental, me parece urgente que empecemos a ampliar los eventos públicos de discusión. Creo que tenemos instituciones profesionales, académicas, científicas, tremendamente verticalistas, que están tomando decisiones de espaldas a la comunidad, que se apela al conocimiento en general, más para silenciar a las comunidades que para abrir el juego, que no reconocemos las diversidades del caso, que no reconocemos nuestros propios presupuestos en general, que el trabajo interdisciplinario en general simplemente aparece como un solapamiento de campos que en su mayoría encima son afines, que la negación y la contradicción son vistas como problema y no como una parte intrínseca de abordar un problema, que sigue rigiendo una agenda dado por los journals internacionales, mucho más que una agenda que a mis ojos urge, que es una agenda latinoamericana, por lo menos si se refiere a políticas públicas. Como reitero antes, como dije antes, no estoy diciendo que la ciencia sea solo vinculada a políticas públicas, la ciencia es una actividad hermosa. Y que alguien se hace alguien ciencia porque le gusta y porque, al igual que el cuadro que tengo atrás, le gusta pintar, me parece maravilloso. Pero digo, ciencia dirigida a políticas públicas me parece que urge una discusión latinoamericana, y creo que, por ejemplo, aún con problemas globales, como puede ser la pandemia que estamos viviendo, Latinoamérica ha tenido particularidades. De hecho, es uno de los continentes más golpeados del mundo. Y todo marca de que eso, junto con África, se va a intensificar. Lo último, y pasamos, ¿les parecen las preguntas o lo que quieran? El libro toma 8 ejes: ciencia, tecnología, poder, innovación, burocracia, etcétera, etcétera. Podrían haber sido otros 8. Posiblemente los 2 primeros no, ciencia y tecnología no, pero el libro no pretende ser acabado de nada. Como dije, simplemente lo que buscaba era buscar abrir hacia adentro la comunidad científica, buscar poner en diálogo con la comunidad no científica y abrir. Y como toda obra es absolutamente parcial. Así que bueno, esto espero no haberse aburrido de más. Y bueno, quedo ahora a disposición para la modalidad que quieran. Bueno, muchas gracias, Guille, por la presentación de tu libro. Aprovecho para comentarles a todos los que están que algo que recuerdo, no creo recordar que lo haya señalado, que el libro de Guillermo está disponible para descargarse de internet de forma libre.
Guillermo en sus redes sociales publica ha publicado el link varias veces, nosotros también algunos de los miembros del proyecto lo hemos compartido, así que si están interesados en el libro y todavía no lo han leído, no lo tienen, bueno, nos buscan a nosotros en las redes o a Guillermo y ahí lo van a poder encontrar. Y bueno, ahora como para comenzar un intercambio con Guillermo, quisiera que ustedes se vayan anotando para hacer alguna intervención o preguntas si quieren. Nosotros en el grupo tenemos un par elaboradas como para iniciar la conversación con Guillermo. No sé si les parece que, bueno, inicio yo haciendo una pregunta de las que teníamos anotadas, que le pasamos a Guillermo, y bueno, en el transcurso de la respuesta de Guillermo, quienes quieran intervenir se van anotando en el chat, así les vamos dando un espacio. Para iniciar entonces esta conversación con Guillermo, me remito a una de las preguntas que le pasamos, en donde justamente lo que notamos es que en su libro se sugiere que la actividad científica ha sufrido un proceso de burocratización que conduce a un olvido del sentido de lo que se hace. Y desde nuestro lado nos preguntábamos si para Guillermo no sería conveniente, creemos que es un tanto más contundente, hablar directamente de estrategias de censura y persecución sobre líneas de investigación que no responden a intereses empresariales. Puntualmente pensamos que estas estrategias de censura y persecución se pueden ver de forma clara en el desfinanciamiento y en campañas de desprestigio. Bien. Arrancamos livianito. Yo creo que es un buen punto. Yo creo que empiezo respondiendo quizás la parte final. Yo no tengo duda que la comunidad o que las estructuras de poder actúan censurando y persiguiendo. Lo hacen a través de formulaciones explícitas como el INTA prohibiendo que se hable de agrotóxicos, o a través de no permitiendo, por ejemplo, el ascenso de categorías, como en el caso del pedido de Andrés Carrasco de investigador principal e investigador superior, o censurando a través de los canales de información ciertas noticias. Digo, el trigo HB4 tiene al propio ministro de Ciencia y Tecnología hablando en los medios de él, o levantando a través de las formas informativas de CONICET, pero no hacen lo mismo con noticias que se critican, con lo cual son formas de censura encubierta. No tengo duda. ¿Por qué no lo menciono en el libro? Lo menciono solo periféricamente porque me parecía más evidente. En el libro traté de acudir a algunas cosas que por ahí me parecían, también para mí, también para aprender y tratar de obligarme a, bueno, a pensar más allá de lo evidente. Porque a la vez, yo tengo 43 años y yo estrictamente no me sentí nunca censurado. Y sin embargo yo sé que rige todo lo que acaban de decir. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué se juega ahí? ¿Qué es todo lo que se juega ahí? Se juega un montón de cosas. Entonces, de alguna manera, lo que trabajé, lo que intenté trabajar, que reitero, es solo una parte de lo que se puede decir del tema, es un proceso de autocensura, que para mí tiene un predominio todavía más fuerte. No sé, tampoco lo quiero comparar, pero un predominio muy fuerte dentro de la comunidad científica. O sea, que Andrés Carrasco, vuelvo al ejemplo de Andrés porque justo ejemplifique con eso, que Andrés Carrasco sufrió diferentes tipos de persecuciones, no tengo duda. Ahora, que la autocensura por una enorme parte de la comunidad científica fue fundamental para que la comunidad científica no tome posición en el 2009, 2010, 2011, 2012. Para mí fue clave. Entonces, cuando yo trato de introducir la noción de burocracia, trato de entender qué pasa
¿O qué elemento puede ser eso que actúa como autocensura? Y ahí lo que encuentro en la bibliografía y también en la literatura, yo ahí me maravillé. Yo, además, un amante, la verdad que hice el libro que tenía ganas de hacer. Y tenía ganas de leer y ver películas. Eso es obvio. Y me topé ahí con La colonia penitenciaria de Kafka. Yo no sé si lo han leído. Si no leyeron hoy a la tarde, léanlo. Es una joya. O sea, porque pone en juego la noción de burocracia. No se lo voy a spoilear el cuento. Simplemente, ¿qué significa alguien que está poniendo acento en los medios y no en los fines? ¿Qué significa alguien fascinado o fascinada con cómo se hace algo, pero no qué consecuencias puede tener ese algo? Voy a los ejemplos que estamos hablando, pero después si quieren trabajamos otros ejemplos del libro. La fascinación de estos días y semanas con el trigo HB4, con la forma mecanicística que se generó el trigo HB4, con si se insertó un gen que le provee resistencia a sequía y un gen resistente a glufosinato de amonio, la forma mecanicística en la cual se dice cómo se genera un transgénico y la suspensión absoluta de las preguntas de qué va a hacer ese trigo en nuestros territorios, en nuestros ecosistemas, en nuestros cuerpos, es para mí un ejemplo de burocracia pura. Es un ejemplo de burocracia. ¿Cuál es el sentido? Alguien dirá y levantará la mano y digo, bueno, pero ahí el sentido, el para qué está claro. El para qué es darle plata a bioseres. Y agrego yo también a la UNL y también a CONICET, porque parte de la discusión acá es qué Estado tenemos. Y hay que dar esa discusión. Y es clave en esto. Ahora, en el discurso, por ejemplo, de la profesora Raquel Chan, investigadora principal de CONICET, no aparece la cuestión económica. Aparece la cuestión mecanicística de cómo se hace un transgénico. Si ustedes analizan el discurso de Raquel Chan, reitero, de los pesos más pesados que hay en la comunidad científica actual, y mencionado por el ministro de Ciencia y Tecnología como 3 de las cosas que enorgullecen en la actualidad a la comunidad científica, menciona satélites, menciona algo más y menciona cada vez que puede bioseries Raquel Chan. Es un discurso burocrático, es un discurso de medios y de suspensión de fines. Y yo creo que ahí tenemos un desafío. Ahí tenemos un desafío. Muchas de las cuestiones que también me criticaron en algún lugar es, bueno, das una descripción y no decís cómo salís, cómo salir de acá. Mi primera respuesta es no tengo ni idea cómo se sale de esto. Mi segunda respuesta es yo individualmente no voy a dar salidas, esto es una cuestión colectiva. Y tercero es sospecho que esto es una cuestión estructural. Alguna vez en la Facultad de Exactas y Naturales, una de las 2 facultades que yo estoy a caballo, en la Universidad de Buenos Aires, yo trabajo entre la Facultad de Filosofía y Letras y la de Exactas y Naturales, en una charla que di, una profesora bien intencionada me dice, bueno, hacemos una materia de bioética durante una charla, pero una materia de ética en la facultad. Y mi pregunta ahí, mi repregunta fue, bueno, depende cuál es el objetivo. Si el objetivo es tener un nicho pequeño de resistencia, de generación de ideas alternativas, hagámoslo. De hecho, yo soy profesor de Historia de la Ciencia y en gran medida veo a Historia de la Ciencia como una materia que Guillermo Boido, y me pongo de pie nuevamente, es uno de mis padres académicos. Lo extraño a Guillermo, otro que extraño. También léanlo a Guillermo, falleció hace unos años, historiador de la ciencia. La materia de historia de la ciencia funciona como un nicho, pero yo no quiero un nicho, o por lo menos digo, dado que ya hay un nicho, no quiero otro nicho. Lo que quiero es reorienten la carrera de Ciencias Biológicas de la Facultad de Exactas y Naturales para que incorpore la discusión ética y política, y que no tengamos académicos que después me hablan de los mecanismos sin que importen las consecuencias, y que además me retrotrae a Copenhague y cómo se puede hablar de la bomba atómica asépticamente sin entender que es una bomba.
atómica. Eh, Respecto a eso, sí, por favor. no, yo para que es más o menos lo mismo, pero ahí dentro del pack de preguntas que hemos pensado también, o sea, a mí me quedó muy claro también y la cuestión esta de la burocracia y bueno, un poco yo me dedico un poco a eso también en sociología y pero pensaba, o sea, la cuestión está en una racionalidad técnica, si querés, ¿verdad? Que tiene mucha efectividad. Y vos decís, sin discutir los fines, o sea, habría como dos opciones por lo pronto. O los fines lo tienen claro, pero no los discuten, o, digamos, eh, no importan los fines, o los fines no son otros que esos medios y que esa cuestión de lucro. Y lo segundo, un poco relacionado con eso, es que, por ejemplo, vos lo nombras a Boido, que uno inmediatamente dice Klimovsky, ¿verdad? Y o sea, digo, eso en mi cabeza que anda mal. Entonces, por ahí hay como y hablas de Merton, ¿verdad? Y ahí está, no está obviamente Popper, pero digo, por ahí como que cuando vos planteas la cuestión del deber ser de la ciencia, ¿no? Ahí Merton, el comunismo epistémico, sí, todo lo que tendría que ver con las condiciones ideales que no se cumplen, ¿sí? ¿A vos te parece que, y esa es una pregunta, o sea, si fuésemos mertonianos, ya está, digamos, o sea, si todos publicásemos, si vos si hubiese, porque además hay que ver qué formación política y sociológica hay ahí, porque digo, yo que nos dedicamos a eso tampoco va a creer que la gente de mi facultad estamos tan cerca de la revolución, ¿no? Yo lo que solamente estoy diciendo es que, o sea, esta cuestión, ¿no? Que por ahí a veces es como una cuestión de, bueno, la ciencia no está tan mal, sino que es un tema de control, de desnudar que estos no les importan las consecuencias, o si las conocen, les importan porque son buenas para ellos, pero no las... Y como que si fuese, a ver, demasiado fácil, digamos, pues, bueno, mira todo lo que hace esto se cae en 2 minutos y no se cae. Entonces, tiene una reflexión, pero la cuestión era principalmente esta cuestión de los fines, si es que realmente trabajan medio o si tienen claro, y la otra cuestión es si una cuestión de comunidad epistémica. Bueno, yo sé que además vos también tenés laburo con comunidades, o sea, lo epistémico no es necesariamente y es necesariamente no, ¿verdad? La burocracia, con ICET, etcétera, a pesar de que uno está y trabaja y tiene que vivir y esas cosas, digamos, mundanas. Pero como si fuese que si respetásemos esos valores epistémicos, ¿sí? Andaríamos bien. ¿Vos te parece? No sé si me explica. Probablemente no. No, no, sí, es muy interesante la cantidad de aristas que introdujiste. Yo no lo sé, yo lo que me da la sensación que respecto a las discusiones que se dieron en la década del 50, 60, 70, que alguna parte, inclusive alguna parte la señalo en el libro, la discusión que se da entre Rolando García, Klimovsky, a comienzos de la década del 70, que para mí es una joya, ¿no? Que también la estudié para el libro. Eh, eh, yo creo que hay entre ¿te puedo decir gallego? Sí, sí, te puedo decir gallego. Uno de los grandes desafíos gallegos que tenemos es cómo vamos a articular el saber científico con todas esas características internas que podemos llegar a tener en mayor o menor medida con el saber no científico. A mí es una de las cosas que más me obsesionan, no solo con vistas a cómo me interpela a mí como académico, sino cómo interpela en términos de calidad de la democracia. Eh, Acá el domingo llegaron acá marchando compañeras del movimiento indigenista de mujeres. Y entonces yo voy a Plaza Congreso y aplaudo a las mujeres, estas compañeras que están luchando, que hablan de terricidio. Ahora, en algún lugar, si yo me tomo en serio lo que están diciendo,
me tiene que interpelar mi cosmovisión, porque no es la de ellas. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío. Que si no entendí mal, Gallego, corregime, de alguna manera recupera algunas de las cosas de Merton, pero también trasciende otras, ¿no? Porque Claro, claro, porque como que si no, pareciera que la crítica mejor es la inmanente. O sea, ustedes han producido estos ideales, pero no los cumplen, ¿no? Como si fuese que esa es la crítica más, y por ahí no es otra racionalidad, digamos. Claro, claro, exacto, exacto. La racionalidad de racionalidades y de cómo inserto esto en una discusión general y además con un diagnóstico social y ambiental muy preocupante, ¿no? Ese es el otro. Bueno, no sé si alguien quiere, no llegué a ver que se hayan anotado en el chat, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, Alan, estás levantando la mano. Ahí. Sí, tenés que activar el micrófono, Alan, así se te escucha. Bueno, Ahí está. una pregunta, ya la conoces, Guillermo, porque estaba en mis notas, pero empiezo por otra que de algún modo también está en esas notas, pero la explico así. El libro tiene, respira, en cierto modo, lo voy a exagerar y simplificar, una especie de mala onda con la ciencia. Y entonces yo en las notas te decía, pero lo que vos acabas de explicitar, pero la ciencia es una cosa extraordinaria, una creación, una maravilla. También las tecnologías, más allá incluso de sus efectos parciales y aún destructivos, pero incluso el pollo sin plumas, aunque es una barbaridad, uno puede decir a la mierda, han hecho un pollo sin plumas, qué capo. Y después lo meto preso, pero bueno. Entonces una pregunta es si a partir de esa especie de reclamo que yo te hago y que vos ya lo has contestado, sí, obviamente la ciencia es algo extraordinario, pero yo me quedé pensando también en si no te pasa a vos y a muchos biólogos jóvenes, algo como les pasó a algunos físicos de la época de la bomba atómica y un poco antes, yo no me acuerdo cuál, dijo, a lo mejor vos lo recordás, bueno, la física se ha transformado en la ciencia de la muerte y me paso a la biología molecular. Ahora pasa una cosa como que esa biología molecular se ha transformado ya en la ciencia que produce muerte y que produce monstruosidades, y entonces tenemos estos biólogos como vos y muchos de tus colegas que hacen como un desplazamiento. Si hay un poco, si esa mala onda también no está justificada como una especie de asco de esas chan y de esos barañaos con los cuales ustedes se ven obligados a convivir, que la verdad que son un asco. Bueno, esa es una pregunta. Y la otra, que la repito simplemente como título, ¿por qué no mencionas a la naturaleza, así con N mayúscula, la Pachamama? Nada más que esas dos cosas. ¿Por qué no menciono a la naturaleza? Claro, digamos, me pareció que faltaba. Es decir, vos mencionas los territorios, la tierra, pero no la naturaleza con N mayúscula, que es toda una cuestión para que vos te playes al respecto. No. Bueno, empiezo por la segunda. Yo uso mucho naturaleza y con mayúscula. No había percatado. Tendría que refijarme qué pasó. De hecho, estoy tratando de empezar un nuevo libro y por una serie de cuestiones, y uno de los capítulos justo me acordé porque ayer estaba pensando de qué trataba y es sobre la decisión persona-naturaleza, me acuerdo porque lo puse con mayúscula. Así que escribo con vos. No sé si la Pachamama, porque ahí entro otra vez con el tema de las cosmovisiones, que es, yo me doy cuenta que hay un grupo de comunidades que tienen un vínculo con la Pachamama que no es el mío. O sea, entonces ahí me impone este desafío que hablábamos antes también en función de lo que decía Gallego, y de alguna manera lo que intento señalar en el epílogo, ese epílogo absolutamente fragmentado que pongo, me parece que parte del desafío es cómo insertamos un pluralismo en un escenario de monismos. O sea,
Digo, yo no sé si tengo que creer en la Pachamama. Lo que tengo que tratar de hacer es no destruir la Pachamama de otras personas. Eso es lo que trataría, digamos. Y en todo caso aprender qué hay detrás de eso. Voy al primero, la parte nuclear. Está buenísimo, Alan, el comentario. Está bueno que te haya pasado eso, porque además son cosas que no las había pensado. Casi que me estás psicoanalizando. Y está bien. Muy probablemente haya algo de casi de capricho infantil de mi parte, de nos robaron la ciencia, porque de hecho siento algo de eso. Yo dije que quería me metí en biología, entré en el 97 en biología, y quería estudiar dinosaurios. De hecho me especialicé en biología evolutiva, hice mi tesis de licenciatura y doctorado en temas de evolución y cambio climático, y mi postdoc inclusive en temas de ecofisiología evolutiva, con lo cual hay algo de una ciencia que quiero y que siento robada. Si a eso le agregamos, voy a contar algo autobiográfico, pero si a eso le agregamos que mis viejos son exiliados, que trabajaron en la universidad en Chile y se tuvieron que venir por Pinochet, mi papá es físico y mi mamá bióloga, hay algo casi histórico. Digo, no es casualidad que el libro tome el proceso chileno y la intervención que hicieron las dictaduras como una parte de ese ultraje que plantea Salam. Lo que también, y un poco no para responderte, pensando a partir de tu pregunta que agradezco, es, yo no me quiero ir de la universidad. No me quiero ir del saber científico. Creo que está en puja, creo que está en pugna, y creo que además no son mayoría. Voy hasta ser más fuerte. Creo que Raquel Chan no es mayoría. Creo que Lino Barañao no es mayoría. Y creo que si hacemos bien las cosas y nos movemos como comunidad científica, en 15 años le podemos dar vuelta a la taba. Pero no tengo duda que depende de lo que hagamos. Así que soy tremendamente optimista en este asco que vos contabas, que me hiciste reír. Y en esta mala onda soy tremendamente optimista que la comunidad científica es algo que está en puja y es algo que se puede revertir. Claro, nos va a requerir laburo, nos requiere laburo, nos va a requerir sensibilidad, nos va a requerir, ahí cito a Walter Benjamin, nos va a requerir escuchar más que hablar, nos va a requerir otro vínculo con las comunidades en los territorios, nos va a requerir un montón de cuestiones. Y en muchos casos no va a depender solo de lo que nosotros hagamos, sino de lo que hagan con nosotros. Así que, pero está bien lo del asco, pero también, por ejemplo, no tengo duda que respecto a la vacuna, por ejemplo, la primera estrategia que me hubiera gustado por parte del gobierno nacional, independientemente de lo que pensemos o no, kirchnerismo, lo que sea, es invertir más en ciencia y tratar de buscar una vacuna propia, aun cuando no se llegue a eso. Entonces, estrictamente yo no siento un rechazo por la comunidad científica. Sí me parece que hay una situación muy asimétrica en términos de recursos humanos y de recursos materiales, y que ahí estamos corriendo desde atrás, de guita puesta para que la ciencia mercantil se multiplique, y la mayoría de mis becarios están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿qué hago con eso? Mis becarios, los becarios que trabajan conmigo. Becarios y becarias. Entonces digo, ahí hay una contradicción, una tensión. Así que está buenísimo, Alan, está buenísimo. No me lo habían dicho nunca, y yo creo que efectivamente encontrás una fibra que está en el libro, y que también me tengo que hacer cargo, una tensión entre una ciencia que efectivamente me genera rechazo y ganas de alejarme, y también la lucha por dar. Y lo voy a tener presente también en los escritos, porque lo que quiero comunicar justamente es esto contrario que dije, que es hay que arremangarse y darle para adelante.
Bueno, gracias Alan, gracias Guille. Alguien, no llego a ver que en el chat se propongan como algunas preguntas o alguien pida la palabra. No sé si alguien le quiere hacer una pregunta a Guillermo. Había una pregunta en el chat. El cuento, es un cuento largo, pero es un cuento de Kafka, se llama En la colonia penitenciaria. Lo encuentran virtual. ¿Sí? Bueno, si nadie hace, puedo hacer yo Bueno. una... Yo iba, bueno, No, después. Seba. Sí, No, Seba. dale, Seba, Seba. vos. Sí, espero que se me escuche bien, Guillermo. Bueno, gracias por la generosidad. Yo no he leído completamente tu libro, soy parte del grupo de estudio de investigación de Alan, Martín, Ángel, Santiago. Sé que tu libro no apunta específicamente a eso, pero desde este lugar me parece interesante escuchar algo al respecto. Digamos, ¿cómo se puede ser crítico, digamos, con la ciencia o con un tipo de ciencia, un horizonte, etcétera, sin caer, digamos, en un anticientificismo, un irracionalismo? Digo, yo soy docente, ¿verdad? Entonces uno del lugar que está, por ejemplo, doy Sócrates, lo hago decir cualquier cosa, ¿verdad? No cualquier cosa, pero esta idea de que ser crítico, o sea, no hay que ser dogmático, no aceptar los discursos, las verdades como tal, pero tampoco, digamos, caer del lado sofista, por así decirlo, de cada uno tiene su verdad. Entonces, bueno, voy por ahí un poco. Y por ahí me entregan práctico y cosas que dicen, sí, la gente que toma como una verdad lo de las vacunas sin dudar sobre ello porque hacen mal. Queda ahí como diciendo, uy, nunca me tendría que haber metido en esto, o bueno, en realidad digo que bueno, ahora lo puedo discutir, pero está como esa cosa de, un poco el libro que salió hace poco de la rebeldía se volvió de derecha, ¿verdad? O sea, terminamos negando absolutamente las posibilidades, digamos, los aspectos que creo yo más valorables que puede tener la ciencia, como el espíritu crítico, ¿verdad? No sé cómo ves eso con todos estos movimientos que hay, aparentemente van creciendo, de, yo diría antirracionalidad o algo así. Por ahí va la inquietud. Está buenísima la pregunta. Fue una preocupación cuando hice el libro, escribí el libro, pero también es una preocupación cotidiana cada vez que intervengo públicamente o cuando me hacen una entrevista. ¿Cómo critico sin dar a entender que la ciencia lo puede permitir todo, o que la actividad científica es toda una chantada, o que inclusive un laboratorio inventa cuando habla, que para mí es una cosa importante, si bien el libro, no sé si hay un ruido atrás, ¿me escucho? Si hay algún micrófono abierto que está haciendo como un ruido de fondo. Ahí silencio todo lo que veo. Disculpen, mil perdones, me estaba. Efectivamente, Sebastián, es una cuestión difícil, que a mí me resulta difícil, y me resulta difícil cotidiana y me parece muy importante. Yo te puedo decir qué hice con eso, no sé cómo se hace. Yo te puedo decir qué hice con eso. Primero es no dejar de perder rigor, no admitir cualquier cuestión, y además trabajar por fuera de la lógica binaria. Yo creo que la cuestión ciencia-anticiencia es una dicotomía que oculta mucho más de lo que devela, porque no permite comprender no solo que hay intereses económicos marcados de los dos sectores, intereses políticos o lo que sea, sino no permite entrever que cualquier aproximación en términos de teoría del conocimiento, ya no solo política pública, tiene un conjunto de presupuestos y se habla de un lugar. Entonces, parte de lo que a mí me tuve que volver en el armado del libro y en el armado de cursos, inclusive ahora vamos a dar, nosotros damos una serie de cursos de posgrado con el grupo, y este año vamos a dar uno que es sobre teoría del conocimiento, y una de las cuestiones que discutimos hacia dentro del grupo son diferentes formas de teoría del conocimiento que admitan esto. Y por un lado, desmarcarse de visiones
a mis ojos ingenua, como la idea del científico espejo, pero, y por eso me acerco a posiciones como las de, a mí me gustan, como posiciones como la de Husserl, algún tipo de fenomenología, y a su vez reconocer que no es la práctica científica, admite e involucra un montón de elementos, y entonces el otro punto que también me parece clave, y que también se concatena con cosas que señalé con Alan y con el gallego, es admitirse a navegar aguas pluralistas, pluralistas, pluralistas tanto con esto que hablábamos de qué lugar ocupa mi discurso o mi práctica frente al movimiento de mujeres indígenas, o pluralistas hacia adentro, porque cuando, por ejemplo, trabajo del tema de abejas, y me doy cuenta del discurso que toma una parte de la toxicología, me doy cuenta que es absolutamente incompatible con lo que dice la biología del comportamiento. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo compatibilizo eso? Si no es a través de una matriz pluralista. Puedo dirimirlo en términos de ciencia y no ciencia y decir, nada, están todos comprados, los toxicólogos de Bayer, que además deben estar comprados, pero no importa. Pero no me interesaba tanto que estén comprados. Me interesaba analizar los argumentos y ahí, en todo caso, trabajar esa matriz pluralista y, en todo caso, activar la pregunta de, bueno, en este contexto de Argentina, ¿a quién me conviene hacerle caso? ¿A los toxicólogos que defienden a Bayer o a los biólogos del comportamiento que dicen que las abejas se están yendo al bombo? Es un gran punto, Sebastián, el que pones en juego, y me imagino que todos los y las docentes tenemos el mismo problema. A mí, en lo personal, me parece que una teoría del conocimiento un poco más vinculada con la fenomenología, con alguna versión de eso, y una lógica compleja respecto a la dinámica científica y cierta matriz pluralista, dan algunos nortes. Pero reitero, a mí me dan algunos nortes. No sé si tampoco me animo a ponerlo como receta. Claro. Sobre eso mismo, no sé si podía... ha visto que... pero Alan estaba primero. Creo o no. Vos, Santi. Bueno, ha visto que ha visto que Sartre decía, a mí si no, yo no escribiese toda esta obra de literatura y de teatro, nadie me escucharía políticamente. Como para decir, estoy parado sobre cierto prestigio, ¿no? Y a partir de ahí hago esto que lo podría hacer de otro lado, pero lo hago a partir de cierto reconocimiento que es natural. A mí lo que me gustaba era que, o sea, el libro se monta casi toda una... Vos por ahí tirás, vos sos filósofo, fenomenología, todo, y ahí hay como una cosa muy linda para estudiar y para ver, porque para mi modo de ver, muchos, bueno, no sé, muchos científicos hacen muy mala filosofía, y no sé si es de tu opinión. ¿Y por qué? Porque de repente creen que la graduación del científico ya pasar al cosmos o algo así, ¿no? Entonces, Te frisaste, Santi. ¿cómo? Ah, sí. ¿Me escucha ahí? Ah, se frizó para, capaz que parar. Entonces, a mí me gustaba la idea de que hay como buscando una filosofía, digamos, entendida como una teoría, ¿verdad? De una ontología, y particularmente me parecía, no sé si se ve ahí, ¿no? Ah, por aquí, en el lugar donde estaban los vampiros, donde anda, el elogio de lo singular, ¿no? Acá, ¿se ve? Me gustaba mucho porque bueno, yo también soy cinéfilo, y claro, vos planteas esta cuestión del vampiro, de Soy Leyenda, y de que, bueno, cómo se va como homogeneizando el enemigo, ¿verdad? El otro, ¿no? Y esa, digamos, esa es una, digamos, una tesis filosófica y epistémica que vos
la llevas a la práctica científica o esto es o tiene que ver con la cuestión justamente de una discusión sobre la carga ideológica, digamos, que está teniendo la ciencia. Entonces vos decís, vean lo particular, pero quizás lo que vos le has dicho, Sebastián, pero yo me fijo acá en el caso de la abeja, tal, o sea, sí es que hay realmente esta idea y se puede ver en muchas prácticas científicas de la homogenización, ¿no? Eso en sociología es bastante claro, digamos, ¿sí? Pero sobre todo referido a el final, porque en el final decís, eso es lo que por ahí te quiero preguntar, hemos querido abrir, recorrer, la historia de la resistencia es otra. Eso me llamó la atención. Yo entiendo lo que quieres decir, pero ¿por qué o sea, otras con respecto a qué? Vos solamente has dado una especie de registro y lo tuyo no es parte de eso, o ahí. Está bien. Respecto a lo primero, yo creo que efectivamente la cuestión, el vínculo de lo singular y lo general atraviesa como muchas de las tensiones, no solo en el libro, sino de nuestra práctica cotidiana. Justo en estos días fui parte de una discusión en torno a cómo se eliminaron la mayoría de las revistas de ciencias naturales en las décadas del 70 y 80 locales, y gran parte de las investigaciones en ciencias naturales tienen que publicar en journales extranjeros. Y entonces, como ahí perdimos una legitimidad académica respecto a nuestros propios problemas y perdimos el nombre propio. Y claro, cuando entramos a ese todo, que además sabemos que ese todo no es un todo, porque ese todo es un todo que realmente es un local disfrazado, y porque se empezó a hablar del todo vinchucas cuando las vinchucas entraron a Estados Unidos a partir del corrimiento de la isoterma. Entonces, ahí sí hablamos de Chagas. Entonces, efectivamente, la pérdida de los nombres propios yo creo que es una de las grandes tragedias. La homogeneización no solo es una tragedia en términos epistémicos, sino que creo que es una de las condiciones de posibilidad del mercado. El mercado necesita la homogeneización. El mercado necesita tratar a Andalgalá, Chubut y a Mendoza igual. El mercado necesita tratar a el Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba igual, para los agronegocios. El mercado necesita convencernos que se puede plantar trigo HB4 en Santiago del Estero, por más que sabemos perfectamente que en 2 generaciones eso ya sería un desastre, porque son suelos que no aguantan ese tipo de producción, como pasó al sur de la provincia de Buenos Aires. Genera erosión de los suelos muy marcado. Después vayan a la erosión que hubo justamente a partir de lo que se llama pampeanización de los suelos. Así que yo creo que efectivamente la pérdida de lo singular, tampoco quedarnos en lo singular, porque no somos Funes el Memorioso, pero digo, creo que la pérdida de lo singular ahí es un enorme desafío. Y lo otro, es bueno, Gallego, lo que planteas. No voy a defender lo que dije, porque en algún lugar mi pretensión es que sí, que también sirva. Lo que estaba haciendo ahí es un elogio también de lo que yo creo que son las comunidades que están poniendo el cuerpo, luchando contra muchos de estos monstruos. Y si se me permite, casi estaba sobreactuando. Pero está bien, y me la voy a buscar adentro del arco, porque si no, ¿para qué escribí el libro? Así que está bien, está bien. Ya me pusieron un par de goles adentro. No pasa nada. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Guillermo. Alan, el Pelé, Alan, digamos. Sí, Alan. Si hay alguien que no habló, prefiero que hable esa otra persona, ¿no? Bueno.
Por el momento no se propone nadie, así que Bien, bien, bien. Guillermo, la conversación con Sebastián sobre los relativismos y racionalismos, ¿lo podrías bajar a tierra con el mayor detalle, incluso científico y personal? ¿Qué has hecho vos en esa coyuntura de vacunas y antivacunas? Y acá cuento una anécdota. Cuando yo estaba ante la disyuntiva de vacunarme o no, hablé con Alicia Mazzarini, con Guillermo y con bueno, otro compañero más de Buenos Aires, amigo, y les digo, che, ¿qué hago? ¿Qué van a hacer ustedes? En fin, y al final les escribí un mail, che, les quiero contar que al final me puse la vacuna rusa y les agregué que Mayakovsky me defienda, me perdone y me defienda. Porque Mayakovsky, como sabrán algunos, es un poeta ruso que se suicidó en la época de Stalin. O sea, yo no sabía si me estaba envenenando o no. Entonces, a propósito de vacuna, antivacuna, ¿podés concretar un poquito lo que charlaste con Sebastián? ¿Y qué hiciste vos? Hablé poco. En el caso de vacuna, porque ahí también lo que aprendí estos años es hablar frente a algunos temas y menos con otros que no sé. Eh, y también voy a responder bien de las tripas, como todo lo que estoy respondiendo de que arrancamos, pero eh, transitar mis propias contradicciones. Las pongo en juego. Me alegré cuando te vacunaste, me alegré cuando se vacunaron mis viejos, y estoy esperando que se vacunen de nuevo. Me preocupé cuando la mamá de un muy amigo tuvo una isquemia, muy posiblemente producto, una isquemia cerebral, muy posiblemente producto de una de las vacunas, y me preocupa que eso no esté en el registro. Veo cómo la forma de política pública que se monta, que se montó en Argentina, confunde lo público con lo privado, y me preocupa que el presidente anuncie la vacuna AstraZeneca Oxford como si fuera una vacuna propia, cuando no deja de ser una vacuna privada, que tiene como uno de los principales referentes ahí a Hugo Sigman, sexto millonario del mundo. Me preocupa cuando veo que el mismo que produce el principio activo de la vacuna Oxford AstraZeneca quiere traer chanchos a Argentina para exportar a China, o quiere producir para exportar a China, cuando se sabe perfectamente que que el 70% de las enfermedades en los últimos 25 años son zoonóticas, y que la mayoría de las enfermedades zoonóticas están vinculadas con la producción de animales en condiciones hacinadas, tal como señala Rob Wallace, investigador norteamericano. Me preocupa cómo prácticamente no hay inversiones por parte de las multinacionales en torno a los efectos a mediano y largo plazo de prácticamente nada de lo que hacen, tampoco de las vacunas. Me preocupa que se apliquen tecnologías de punta, como la del ARN, cuando no están claramente los controles. Me preocupa que se limite la política pública a un tema de vacunas sí o no, y no se aplique ningún tipo de política de prevención, y no se fortaleció ni el acceso a los sistemas hospitalarios, ni las condiciones de vida, ni el acceso al sistema sanitario, ni la alimentación. Me preocupa cómo se sigue hablando de vacunas sí o no, mientras hay una parte del país, como estuvo el año pasado, incendiada, y por ejemplo en Rosario, creo que ustedes también tuvieron incendios en Tucumán, ¿no? Pero en Santa Fe, por ejemplo, tenían incendios en paralelo a que tenían una enfermedad que entraba por las vías aéreas, una locura. Transité todas esas contradicciones, Alan, todas. Y además comprendo, en términos de comprensión conceptual, que la vacuna no es ni más ni menos que una mercancía hoy para el capital. Claro, no es solo eso, pero sé perfectamente que cuando sale una farmacéutica y anuncia, le suben las acciones. Entonces, ¿qué hago con todo eso? ¿Y qué hice con el llamado que tuvimos
y transito las contradicciones. Y la verdad que no las tengo resueltas. Y por eso hablo poco. Cuando me preguntan y cuando estoy en confianza con ustedes, digo lo que pienso, pero lo que pienso son contradicciones también. Después hay anécdotas, cuestiones anecdóticas como si yo me pienso dar o no la vacuna, y dependerá de muchos factores, aclarando que yo no me considero de riesgo, con lo cual estoy en otra situación. Lo cual no quiere decir que no me muera de COVID, asumo que no. Pero bueno, no te respondí, Alan, pero porque lo que quise exponer sobre todo son todo lo contradictorio que me genera esto, y quizás lo que más me preocupa de todo, y sí, ahí como para ser más taxativo, es que nada de esto esté en discusión, o que casi nada esté en discusión. Y entonces quizás eso sea lo que más me preocupa. Cómo no tenemos activa una comunidad civil que esté discutiendo activamente estos temas y que digan nos conviene o no nos conviene en función de la información circulante. Bien, gracias Guille, gracias Alan. No sé si hay alguna pregunta más, estando en el chat, estás compartiendo, Santiago, información de dónde va a quedar la grabación. Sí, vamos a grabar esto, sobre todo el tema de si se vacuna o no, para ver después cómo está de salud. No, sí, grabamos el evento y yo lo subiría un link y después le pasaría, por supuesto, a Guillermo para que él lo ponga, no sé, en el grupo, y nosotros también en el Instituto de Epistemología. Que a todo esto, Kat quiere saludar y a todos, porque también formamos parte de ese instituto. Sí. Bueno, no sé a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Estoy tratando de ver si alguien Katy, levanta la mano. sí. Sí, Katy, adelante. Buen día, Guillermo. Mucho gusto en conocerte, aunque sea Catalina? virtualmente. Yo iba a hacer el curso cuando lo diste en Tucumán, pero tuve un problema de salud que me dejó en boxes. Bueno, para empezar, no lo leí el libro, pero ya tengo el enlace, así que cuando lo lea podría estar en condiciones de preguntar algo. Como recién vacunada con la Sputnik, también transito esas contradicciones, y también me preocupa lo de la pregunta de Sebastián, eso de, bueno, la que hizo, ¿no? Esa posición pro ciencia o anti ciencia, y cuando si vemos todos esos factores económicos que inciden, no caemos en el irracionalismo, pero bueno, en eso estamos pensándolo. De todas maneras, yo quisiera felicitar al proyecto que lidera Alan Rush y Santi por sus iniciativas y las cosas a las que se dedican, en las cuales nosotros estamos muy comprometidos también, compartimos las mismas inquietudes y las mismas contradicciones. Y bueno, invitarte, por si quieren reeditar el curso con lo que ustedes están investigando, también historia de la ciencia nos interesa mucho, así que apenas las cosas vuelvan a la normalidad o no, auspiciar al proyecto de Alan para que sigan brindándonos estas cosas. Tu mención tanto del queridísimo Guillermo Boido como también Andrés Carrasco, que ha estado en nuestro instituto también, traído por Alan, nos ha llenado de nostalgia también, ¿no? Con respecto a las personas que se han ido, tan valiosas, pero bueno, ahora quedan sus discípulos y tienen las puertas abiertas del Instituto de Epistemología. Así que eso, nada más, un saludo, espero conocerte pronto, que te podamos invitar con unas empanaditas y vino tucumano. Eso, gracias Catalina. El otro día fuiste nombrada porque me escribió justamente un chico de allá de filosofía, Sebastián, así que muy probablemente dentro de poquito yo te escriba para ver cómo lo ayudamos. Así que bueno, y gracias por la invitación, ojalá que lo podamos concretar. Yo me acuerdo con mucha alegría aquel curso, me lo acuerdo, creo que intelectualmente fue el desafío más grande que tuve, no solo por la personalidad de Alan, que ya lo conocen, sino por lo que significó. Las diferentes versiones del curso, damos 4 tipos de cursos diferentes, los damos en
inclusive lo he dado en Brasil un par de veces, en Manaus y en Porto Alegre, lo hemos dado cerca de 30 veces. O sea, lo tengo más o menos aceitado. Pero me acuerdo en aquel momento, creo que Alan, corregime, pero eran como 80 personas, de los cuales la mitad más o menos eran de las ciencias naturales y la otra mitad del área de filosofía, recontra entrenadas, y la verdad que me lo acuerdo maravilloso. Yo en serio, transpiré, pero que me lo acuerdo como algo realmente intelectualmente, y siempre obviamente con ternura, con cuidado, pero me lo acuerdo realmente fascinante. Así que si en algún momento se puede reeditar, yo ya estoy más grande, me puedo embarcar un poco mejor, pero me lo acuerdo una cosa maravillosa, y encima después nos trataban bien y comíamos empanada a la noche, así que bueno, gracias Catalina, gracias además por estar acá, es una alegría. Una cosa para cerrar, ¿no? Que hace unos años vino un contingente de gente de filosofía y lenguaje y le llevábamos a comer empanada al mediodía, a la noche locro, al otro día humita, al otro día, no sé, chanfaina, etc. Y entonces un día me dice, loco, ¿ustedes comen así? No, nunca, jamás. Yo como una empanada por semana. Me están dando... Claro, bueno, por ahí gracioso porque esta cosa de, claro, uno muestra lo autóctono, es muy rico, pero claro, ¿cómo como locro? No, yo nunca como así, una ensalada. Bueno, yo quería agradecer también, ¿no? Obviamente, en nombre de todo, la buena disposición, todo lo que hace. Yo creo que nada de lo que vos haces conviene económicamente, igual en mi caso y de muchos de los que estamos acá, pero creo que tiene otro tipo de, obviamente, de rédito. Que no se llama rédito, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, me gustó el libro. Tengo muchas cosas como que me han quedado ahí también, bueno, de cuestiones de, como así, como te digo, capaz que de ontología, de filosofía, cómo están ahí puestas, y también lo de Gulliver, ¿no? Que yo traje un poco ahí de Gulliver, esta imagen de la puta de la isla, y hay toda una cosa muy interesante ahí para trabajar, ese otro tipo de crítica, ¿no? Al cientificismo, que tiene que ver con esa cuestión del freno, ¿sí? O de la reflexión sobre sobre dónde va la isla esa, ¿sí? Si no tiene que bajar, etc. Bueno, muchísimas gracias. No sé si que alguien quiere agregar algo, porque estamos en momento horario. ¿Les parece? Bueno, Martín, que saluda. Bueno, no, sí, estaba fijándome nada más si había alguna otra pregunta en el chat, parecía que no. Bueno, no, simplemente entonces a sumarme al resto de los compañeros y compañeras que te mandan un fuerte saludo y un gran abrazo, Guille, y agradecerte de nuevo por tu tiempo, por este espacio, para que discutamos tu libro y bueno, y conozcamos más tus opiniones. Así El que bueno. agradecido soy yo. Agradecido soy yo, saben dónde encontrarme, y nada, les agradezco mucho y gracias también por el laburo que hacen desde allá. Así que estoy seguro que dentro de no mucho nos encontraremos y abrazaremos como corresponde. Bueno, muchas gracias, Guille. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, hasta luego, un abrazo. Un Chao a abrazo, todos. gracias.